El día de hoy les voy a enseñar a dibujar este lirio en 4 formas diferentes. Y lo primero que vamos a hacer es crear una nueva ilustración en la aplicación de Clip Studio y voy a usar estas medidas en mi lienzo. Luego, si quiero agregar un fondo, puedo escoger un color y con el atajo Alt-Delt se colorea, o si no, vamos a la opción de relleno y de esta manera tenemos el color establecido. Voy a crear una nueva capa con el nombre de estructura y vamos a las herramientas de figura, la cual vamos a seleccionar la subherramienta elipse. Cuando vamos a dibujar se lo hace de manera libre, pero si queremos mantener el círculo perfecto tenemos aplazada la letra Shift. Luego vamos a establecer un punto en el centro en este caso, la cual vamos a dividir a nuestro círculo en 3 partes iguales de esta manera, con unas líneas curvas así y con otra línea curva así. Y estas partes recién divididas vamos a dividirlas de nuevo, de esta manera. Estas líneas van a corresponder a la direccionalidad que van a tener nuestros pétalos, ya que el lirio va a constar de 6 pétalos, 3 en la parte interna, 3 hacia afuera. Creamos una nueva capa, ponemos el nombre pétalos y vamos a ello. Van a tener una forma redondeada en su base, de esta manera. Voy a usar esta plumilla, les dejaré en la descripción. Y a medida que nos acercamos a la punta, va disminuyendo y nos quedaría de esta manera. Hacemos una línea en mitad de nuestro pétalo. Pueden ser también así, redondeadas en la base, y a medida que nos acercamos hacia la punta, es elevaciones. 3 montañas en la cual bajamos y hacemos la línea marcada del pétalo. Pueden ser también así, redondeado, una curva, otra curva y bajamos. Aquí la punta se va a encontrar hacia adelante, la cual no vamos a poder visualizar. Estaría más o menos así. Una curva, 2 curvas y 3 curvas. Pueden ser también alargados de esta forma, que la punta esté viendo hacia un lado. Pueden también tener esta forma curviada de esta manera y termina con un pequeño círculo al final. Así. Listo. Voy a emplear el uso de la corrección de línea y voy a utilizar el modificar ancho de línea. Voy a aumentarle de esta manera y voy a pasar un poco en mis líneas, ya que mis pétalos me quedaron un poco delgados. Ya, una vez hecho aquello, volvemos a nuestra estructura inicial y comenzamos a dibujar nuestros pétalos. Iniciamos desde nuestro punto central de esta forma. Y tenemos nuestro primer pétalo. Igualmente vamos así recto, bajamos y hacemos unas 3 curvas, así. Y por último nuestro último pétalo de esta manera, unas cuantas curvas y así. Así nos quedarían los 3 pétalos internos. Luego creo una nueva carpeta y voy a nombrar pétalos de afuera o pétalos externos. De esta manera voy a representarles cómo se verían por debajo con estas líneas punteadas. Se vería así, de esta forma.
Continuamos con nuestro otro pétalo, así de esta forma, una curva, 2 y continúa. De nuevo para acá, una curva y de esta forma. Así nos quedarían nuestros pétalos. De esta forma, desde la segunda división y hacia la segunda división. Aquí el último pétalo no seguí muy bien la línea de referencia, pero no importa. Lo importante es que sepamos cómo se distribuye lo que son los pétalos. ¿Pueden ser modificables estas líneas? Sí. Ahora, en cuanto al pistilo, va a tener una forma redondeada, de cual de los extremos vamos a bajar 2 líneas y a medida que baja se van un poco juntando. Luego borramos el centro de nuestro círculo y así nos quedaría el pistilo. Y para los estambres van a tener la forma de estos frijoles que pueden estar en todas direcciones, pero van a dirigirse siempre alrededor de lo que es el pistilo, de esta forma. Listo, y aquí dibujamos. El pistilo va a salir desde el centro y los estambres van a estar alrededor de esta manera. Y así nos quedaría nuestro lirio. Borramos estas líneas entrecortadas y listo. Volvemos a nuestra capa de estructura para dibujar las otras. Dibujamos unas dos circunferencias más y un óvalo. En la segunda circunferencia vamos a utilizar la subherramienta línea recta y vamos a dividir a nuestro círculo de esta manera. Bueno, no tiene que quedar tan exactamente a la mitad, pero es algo más o menos así. Para nuestra segunda vista, lo que vamos a hacer es desplazar el punto central hacia abajo y un poco a la derecha, de esta forma. Y partimos dibujando nuestras 3 primeras curvas de los pétalos internos, de esta manera así. Y así. No queda tan simétrico, pero la idea es esta. Así, de esta forma. Vamos a dibujar nuestro pétalo. Curvamos de esta forma y así. Hacemos una curva, así de esta manera bajamos, otras 3 pequeñas curvas y completamos. Tiene una forma de corazón. Iniciamos más o menos de aquí, de esta manera. El pétalo vendría desde aquí más o menos, así. Y una pequeña línea para saber la continuación. Y como el pétalo está curvado hacia abajo, vamos a dibujarla de esta manera.
Voy a utilizar la herramienta de transformación libre para darle un poco más de dinamismo al estilo y a los estambres. Luego continuamos con la siguiente estructura. Vamos a marcar un pequeño óvalo en el centro de esta forma y vamos a hacer las líneas curvas así. Hacemos una V invertida de esta manera, acá y de esa forma. Aquí hacemos como una especie de antenitas de esta manera. Y en la parte de acá atrás voy a hacer solo hasta ahí, ya que este pétalo a veces no es visible. Ahí. Desde este punto alto vamos a hacer una línea curva de esta manera, así. Luego curvamos de esta manera y continuamos haciéndola de esta forma. Bajamos y juntamos así. Hacemos una pequeña elevación. Hacemos los pétalos de abajo y desde aquí los ángulos a medida que se van acercando hacia el ápice van aumentando. Luego hacemos otra pequeña curva de esta forma para terminar el pétalo. Y hacemos lo mismo con el otro. Igualmente aquí, a medida que nos acercamos a lo que es el ápice, aumentamos y seguimos la línea de referencia y cerramos de esta forma, así. Y por último nuestro pétalo de atrás, que no se va a ver, pero en esta ocasión lo voy a dibujar. Continuamos dibujando las partes restantes. Borramos las líneas, esta línea de aquí, ya que este pétalo está por afuera. Y listo. Vamos a dibujar lo que es la yema del lirio, es decir, la parte que está por florecer. Hacemos dos líneas rectas de esta manera. En la parte inferior vamos a hacer como una especie de semiluna y en la parte superior unas dos montañas de esta manera. Voy a ajustar aquí un poco el estabilizador, ya que las líneas me salen un poco chuecas. Y comenzamos a dibujar así. No importa si nos quedó un poco imperfecta, podemos continuarla de esta forma. Y continuamos con unas líneas no tan rectas. Y por último, una pequeña elevación aquí. Y otras dos pequeñas montañas alrededor para saber qué son los pétalos. Y listo, así nos quedaría. Dibujamos lo que es el tallo. Listo. Ahora les voy a enseñar otra manera. Es a través de un óvalo. Vamos a la opción de elipse y dibujamos un óvalo.
Nuestro punto lo vamos a ubicar un poquito más desplazado debajo del centro, por aquí más o menos, y vamos a dibujar de esta manera. Así, de aquí, de esta forma, y por último, de esta forma así. Completamos las otras líneas de aquí. Este dibujo me gusta verlo como un espejo, es decir, esta línea se compara con esta con esta, de esa forma. Luego dibujamos los pétalos, iniciamos con estas 3 pequeñas curvas, bajamos, así, y bajamos de nuevo, así. Aquí hacemos una pequeña punta y continuamos con el siguiente pétalo, más o menos aquí, unas 3 curvas y bajamos. Este pétalo va a tener la forma de una letra M. Curvamos, bajamos, hacemos una pequeña curva y completamos. Vamos a iniciar más o menos por aquí, unas pequeñas ondas para darle movimiento a nuestro pétalo, y hacemos la parte del ápice del pétalo. Borramos estas partes de aquí. Nuestro pétalo va a iniciar desde aquí, hacemos una pequeña curva, saldría por acá, bajamos, unas pequeñas ondulaciones y completamos. No importa si esta parte nos sobra. Y completamos nuestro último pétalo y agregamos esta pequeña curva. Y completamos con las demás estructuras. Y listo, así nos quedarían nuestros pétalos. Ahora, en cuanto a las hojas, me gusta iniciar con estos 2 triángulos de esta manera. Y al momento de trazar lo que es la línea, voy a hacerla de una manera curviada, es decir, no tan recta. Así, dándole un poco de forma, de curvatura, para que tenga movimiento. Ahora, las líneas van a seguir la forma de la hoja, es decir, van a tener una dirección ascendente y en forma recta. Podemos también hacer un polígono y un pequeño triángulo de esta manera. Igualmente le damos forma. Ahora le voy a dar un tono sombreado para diferenciar la parte delantera de la trasera.
Las hojas también pueden ser alargadas y estas hojas se van a encontrar principalmente al inicio del tallo, ya que a medida que va ascendiendo las hojas por el tallo van disminuyendo y van haciéndose más pequeñas, como esta hoja de aquí. De esta forma. Aquí les demostraré cómo se vería una hoja desde la parte de atrás. Y sombreamos esta parte. Y listo. Así es como quedaría nuestros lirios. Una manera realmente sencilla y espero que les haya gustado. Ahora lo que voy a hacer es aplicar unas líneas en el cual sí hay en los pétalos, pero son poco notorias. Las líneas más marcadas van a ser las partes más profundas. Estas por lo general se encuentran en la parte cóncava, hacia adentro de lo que es el pétalo. Y voy haciendo lo mismo con todos los pétalos de nuestro dibujo. Así es como tendríamos a nuestros lirios vistos de 4 maneras diferentes: la manera de dibujar los pétalos y las hojas. Ahora voy a hacer una pequeña demostración de lo aprendido. Este sería el resultado. Y por último le voy a agregar un poco de color. Eso sería todo. Si les gustó el tutorial, denle like, suscríbanse y nos vemos luego. Bye.